Mire, esto no es así. Esto es algo didáctico, es como para que usted y yo podamos comprender nuestro intelecto, cómo Dios está trabajando en nuestra vida. Amén. Vamos a avanzar un poquito y dejé mi mochila de arriba. Bueno, mi control le quedó allá. Entonces veamos la identidad espiritual de la iglesia. Entonces esta identidad, amados, yo traje nueve identidades que que necesitamos desarrollar, o más bien que la iglesia tiene. Pero usted y yo ya sabe que usted y yo somos la iglesia, amén. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Si en la enseñanza surge alguna pregunta, por favor levante su mano. Y si se la puedo contestar, la voy a contestar, y no le digo al apóstol que la conteste. Amén. Gloria a Dios. Entonces mire, la primera, origen y elección. Dios nos escogió desde antes de venir aquí a la tierra. Nos separó. Estamos en la escuela del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que usted no se acuerda, pero en el nombre de Jesús, el Señor le va a recordar ahora de dónde usted viene. Entonces, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, pero antes de crear todo el cielo y la tierra y todo el cosmos, ya existíamos usted y yo, ya estábamos ahí, en la escuela del Padre, ahí estamos siendo enseñados en el nombre de Jesús. Ahí estamos siendo enseñados y todo lo que ahora usted es todo lo que usted oye de parte de Dios en su palabra, eso le está haciendo recordar, porque entonces siente algo en su corazoncito, que algo le está diciendo, algo le está hablando. Siento un gozo cuando escuchan hablar la palabra de Dios, siento un gozo. Entonces es algo que Dios le está recordando, le está quitando la amnesia espiritual. Entonces mire, y luego más adelante vemos los número 2, por ejemplo, dice aquí, identidad en Cristo. Tenemos una nueva identidad en Cristo como iglesia. Nos ha posicionado en un mundo, en una vida espiritual. Usted y yo somos una iglesia espiritual, cuando dicen amén. Tenemos la naturaleza como Cristo. Tenemos la naturaleza de Cristo como iglesia, amados. Nos vamos pareciendo a Cristo cada día. Somos un pueblo santo. Mire la identidad de la iglesia. Es una misión en la tierra. Tenemos nosotros, la iglesia fue enviada a la tierra por una misión, que después lo vamos a ir viendo. Cada uno es un tema, pero lo traigo resumido aquí para que usted y yo vayamos entendiendo por dónde es que nos va llevando el Señor como iglesia. Ahora, tenemos una vida en Cristo. Entonces, la iglesia se manifiesta como una entidad, como un ejército, pero una entidad femenina, la iglesia, que se compone de hombre y mujer. En el cuerpo de Cristo somos un solo cuerpo, somos una iglesia. Entonces mire más adelante, dice, tenemos identidad eterna. Usted no es de la tierra, no es casualidad, el Señor, no fue una casualidad que el Señor lo encontró por ahí y lo trajo a la iglesia, pertenecer al cuerpo de Cristo como lo que es ahora usted. Entonces mire, 9 niveles de identidad que la iglesia tiene. Usted y yo no somos cualquier cosa, mi amado. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo, un cuerpo glorioso. No es solamente venirse a sentar a la silla y ya cumplí. No, esto va mucho más allá, porque usted es la iglesia. Este es el edificio donde la iglesia se reúne, donde la iglesia nos reunimos todos para platicar, para conocer de Dios, para animarnos, para recibir la revelación, aún para exhortarnos, edificarnos y también consolarnos. 3 niveles que debemos de tener.
Entonces, estas 9 identidades que tiene la iglesia, usted y yo las tenemos que desarrollar como iglesia. Somos un pueblo santo. Tenemos una misión aquí en la tierra. Voy a ir rapidito. No creo que lo vaya a dar todo. Ahora, el origen y elección, ¿dónde nos seleccionaron a nosotros? Por ejemplo, escogidos por Dios desde antes de la creación. Por eso les decía yo, antes que se formara los cielos y la tierra, el cosmos y todo el ejército de estrellas y todas aquellas constelaciones, millones de constelaciones, millones de galaxias como la nuestra. Antes que todo eso se formara, Dios formó un pueblo, puros espíritus éramos allá nosotros. Ahora para viajar a México a otro lado tenemos que usar un avión, ¿verdad? Porque antes no pensábamos y el Señor no teníamos ese poder allá. Entonces Efesios 1:3 dice lo siguiente: toda alabanza sea para Dios, el Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿para quién es la alabanza? Dice ahí que toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando dice, mi Diosito, que Dios me ayude, que mi Diosito me ayude, y yo me pongo dudoso, ¿a qué Diosito le estará pidiendo esta persona? Porque Diosito, nuestro Dios no es Diosito, nuestro Dios es grande, es poderoso, es un rey. Ni siquiera el firmamento puede contener su gloria. Dios es grande, usted es grande, amado, la iglesia es grande. Mire las 9 cualidades que tiene, las 9 identidades. Dios es grande. No le diga Diosito, mi Diosito, lindo, mi Diosito. Dígale papito. Ahí es otra cosa, le está diciendo papito hermoso, papá, con cariño. Entonces, veamos más adelante, dice lo siguiente la Escritura: sea para Dios. ¿Qué Dios? Porque aquí en la tierra, amados, la gente tiene muchos dioses. La gente tiene muchos dioses. Pero ¿a qué Dios? ¿A qué Dios se refiere? Efesios 1:3. Toda alabanza sea para Dios. ¿Qué dice adelante? Eso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dicen, Señor, ayúdame, Señor, Señor, a veces me pongo dudoso también, ¿a qué Señor le estará pidiendo? Usted es el Señor de las moscas, Belcebú, el Señor del dinero, el Dios Mamón. Entonces cuando vamos al Señor, pidan en mi nombre, dice Jesús. ¿Y cuál es el nombre del Señor? Jesús. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pido esto. En el nombre de Jesús. Porque diré en el nombre del Señor, ¿pero qué Señor? Con toda clase. Y entonces dice aquí, ¿quién? Aquí nos está diciendo que es Dios, ¿va? Quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Toda bendición ha sido dada en los lugares celestiales, en lo espiritual. Por eso cuando a usted le va bien, cuando todos estamos gozando de alegría y en medio de la tribulación nos gozamos porque ya estas bendiciones están en el cielo. Ninguna tribulación tiene que quitarle el gozo, amado. Ninguna enfermedad. Sino que el gozo debe ser Cristo. Ahora, no le estoy diciendo que no se cuide. Sí, cuídese, cuidémonos. Y tomemos lo que nos recomienda el Señor que tomemos cuando nos manda el médico, ¿eh? Por eso puso médico el Señor. Que nos ha bendecido en toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Porque estamos unidos a Cristo. Usted y yo estamos unidos a Cristo, amado. Nacimos de nuevo, de agua y de espíritu. Entonces, mire, Efesios 1:4 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó
y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Así que cuando la gente le diga que usted no tiene remedio y que ya no puede cambiar, no le haga caso al diablo, que el Señor lo reprenda, porque son palabras del enemigo. Pero la palabra de Jesús lo que dice es mire, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Entonces, ¿quién le debe importar a usted? ¿El vecino? ¿Su compañero? ¿Su hermano? ¿Quién le debe de importar a usted? A usted lo que le tiene que importar y a mí es Dios, porque Dios dice que nos llamó para ser intachables a sus ojos, o sea, que no haya ninguna mancha. Si cometemos errores y cuantas cosas, nos equivocamos, erramos en el blanco, pero Dios dice, arrepiéntense, hay oportunidad, mientras exista la gracia, ¿verdad? Ahora, Efesios 1:5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Entonces su familia, su esposa, caballero, su esposa, dama, esposa, su esposo, sus hijos, y si ya pinta canas y que a mí no se me notan mucho, los nietos, ¿eh? Toda esa familia le pertenece a Dios. Y si todavía no han venido a Cristo, háblele de Cristo. Sus papás, sus hermanos, todos los que están alrededor suyo, háblele de Cristo. Porque mire, como miembros de su familia nos aceptó el Señor, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Nadie llega al Padre si no es por Dios, por Jesús. Nadie llega al Padre si no es por Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, dice el Señor. Entonces, ¿a quién tenemos que reconocer nosotros antes que al Padre? A Jesús. Porque para llegar al Padre necesitamos pasar por Jesús, meternos en Jesús para que Él nos lleve al Padre. No hay otra cosa que nos lleve al Padre. Ni siquiera las cosas hermosas que podemos hacer, ni siquiera los favores, ni siquiera las buenas obras que podemos hacer al prójimo, no nos va a llevar al cielo. Lo que nos va a llevar al cielo es Jesús, nuestro Jesús. Él es el arca, si lo metemos en Él, nos va a llevar hacia el Padre. Entonces yo quisiera de alguna manera, amados, animarlo a que nosotros como familia ebenezerita, aquí en esta ciudad, podamos entrar todos los días, todo el tiempo, permanecer en Cristo. Y si alguien se fue, que usted conoce que se fue, no solo de la iglesia aquí, sino de otra iglesia, X, otro ministerio, anímelo a regresar. Que no se salga de Cristo, porque corre un peligro. El vengador anda rondando, lo va a atrapar y entonces el tiempo que estuvo con Jesús está protegido. Está en la ciudad de refugio, en la iglesia. Mientras el sacerdote no muere, no puede salir de ahí. Y obviamente a mí me faltan muchos miles de años más para morir. Bueno, fuera. Solamente así se puede ir. Pero ¿y el que se fueron? Mientras el sacerdote está vivo, la Biblia dice que el vengador anda rondando la ciudad. Si lo ve afuera, va a tomar venganza. Porque tenemos un enemigo, amados, terrible. Pero Dios, que no ha perdido una batalla, Él nos guarda. Entonces, eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Entonces, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. A Dios le dio gran gusto hacerlo, traernos a Jesús, traernos y meternos en Jesús para que Jesús
nos lleve hasta la eternidad más. Le dije que si tenía preguntas que le hiciera, porque este tema es tremendo. Ya nos vamos a ir, ya voy a terminar. Entonces mire lo que dice aquí Efesios 1:6, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. Amamos y alabamos a Dios por la gracia que Dios puso en nosotros, la que Él nos dio. Entonces, por gracia hemos recibido, por gracia damos. Amén. Si usted recibe un don, recibe una gracia de parte de Dios, délo a la iglesia, repártalo, délo. Guarda esa pistola. Entonces mire lo que dice ahí. Redimidos por la sangre de Cristo. Muy bien. Aquí dice Efesios 1:7. En Él tenemos redención. Dios ya nos perdonó. La sangre de Cristo nos perdonó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos perdonados hay en la casa del Señor? Amén. ¿Se equivocó este día? ¿Erró en el blanco? Pídele perdón a Dios, a Jesús. Y mire. Y dice ahí, en Él tenemos redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. No es por lo que hagamos, amado. Es por la gracia de Dios que estamos aquí de pie. No es porque lo hagamos portado feo o bonito. Es porque a Dios le plació tenerlo hoy en casa. Pero ¿y los que no vinieron? ¿Qué les pasaría? ¿O cómo estarán? Pues yo les digo a ustedes, ¿verdad? También. Si en la familia hay, digamos, está el esposo y la esposa, aleluya. El esposo sin esposa, no, como que no funciona, ¿verdad? Las esposas sí funcionan, pero uno solo es terrible. Si uno no puede venir porque está quebrantado de salud o tiene un hijito medio delicado, enfermito, véngase uno, no se queden los dos. ¿Sabe por qué? No es porque yo quiera que esté la iglesia llena, sino porque usted recibe la bendición y después la lleva a su casa. Aunque ahora con las redes, los que se quedan en casa saben más que los que venimos a la iglesia, porque saliendo de la puerta se nos olvida. A mí me pasaba eso antes. Entonces yo cuando llegaba a la casa con mi esposa, trabajaba en el sector salud y como enfermera, casi no le veía en la casa yo. Y entonces, ¿de qué se trató el tema? Me decía. Déjame recordar, le decía, déjame recordar. Y iba a mis apuntes. Mira, ya cuando miraba mis apuntes me recordaba todo. Se trató de esto y esto y esto. Pero ahora con las redes, los que se quedan en casa saben más que nosotros. Por eso pongamos atención. Lo único que ellos ya están comiendo, no así como cuando vienen a la iglesia, ¿verdad? Entonces mire, sellados con el Espíritu Santo. Nuestra identidad, fuimos redimidos por la sangre de Cristo. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Ahora, ya que fuimos redimidos, ya que fuimos perdonados, el Señor nos selló con el Espíritu Santo. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo como el Señor y Salvador, bajamos las aguas bautismales, nos cubrió el agua del bautismo, salimos de nuevo, fuimos crucificados con Cristo, sepultados y resucitados con Él. Ahora, después, mire, la belleza que Dios nos pone el sello del Espíritu Santo, propiedad mía, propiedad de Jesús. Propiedad de Jesús somos todos. Así que el enemigo no tiene nada en usted que diga, esta es propiedad mía. Como le dije, erró en el blanco, se equivocó este día. Pídale perdón a Dios porque somos propiedad de Él, sellados con el Espíritu Santo.
Acuérdense que lo que enseñamos la vez pasada, el enemigo lo que va a venir a hacer es a marcar. No sé cómo va a marcar, pero ¿ha visto cómo marcan las vacas? ¿Quién es de rancho aquí? ¿Quién conoce la vida del campo? Allá son un gran fierro que usan así, así, y lo ponen a rojo vivo, y a veces tiene las iniciales del dueño, y hasta que echa humo por la piel del animal, y ya queda marcado ahí. Marca de propiedad. Ya queda marcado. Pero ese es el enemigo. Nosotros somos sellados con un sello eterno. El Espíritu Santo nos vino a sellar. Entonces Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, creímos en Jesús, nacimos de nuevo, fuimos sellados y ahora tenemos una vida Zoe. No soez, soez es una grosería, sino Zoe, una vida espiritual, una vida santa, una vida eterna. Entonces, de alguna manera, amados, usted y yo no somos de la tierra, sino que fuimos sellados en el cielo y aquí venimos a cumplir una misión que más rato la vamos a ver si ya me quedan 40 minutos. Ya voy a terminar. Entonces, mire, hechos hijos de Dios. ¿Cuántas llevo? ¿Cuántos temas llevo ahí? 4, y son 9. Entonces, hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en la casa del Señor? Van a decir los niños, no, yo soy hijo de mi papá y mi mamá. Yo también le voy a decir yo. Pero ahora todos somos hijos de Dios, somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Perdón que ya se me hizo costumbre, ¿verdad? Que diga cuántos dicen amén. El amén no se saca a la fuerza, el amén se regala. Juan 1:12. En el 11 dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Más que los que recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Usted y yo hemos creído en el nombre de Jesús. ¿Amén? Amén. ¿O solo yo he creído? ¿En quién hemos creído? Gloria a Dios. Si no me contesta, tranquilo, guárdeselo en su corazón y que el Señor lo siga entrenando. Juan 1:13. Y dice, a los que creen en su nombre, y en el 13 dice, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne. ¿Sabe a qué me refiero a eso, va? Que no fuimos engendrados por humanos, por papá y mamá. No tuvieron nada que ver en este engendramiento de agua y del Espíritu, sino que ahora el Señor nos engendró y nos dio vida por medio del bautismo, por medio de Cristo. Entonces, dice que no por voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. No es que papá y mamá se pusieron apasionados y se enamoraron mucho y entonces, usted sabe, ¿va? Después de una luna de miel vienen los nenes. No se refiere a ese nacimiento, sino que se refiere al engendramiento espiritual, porque hechos hijos de Dios somos ahora. Entonces me puede decir usted, pastor, y los que no tienen a Jesús, los que no han aceptado a Jesús todavía como Señor Salvador y no han nacido nuevos, ¿no son hijos? Ellos son creación, pero no han llegado a ser hijos. Porque aquí dice, pero a todos los que le recibieron, ¿qué dice ahí? Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces los que no han recibido a Cristo todavía, no pueden llegar a ser hijos porque no lo han recibido. Y usted me puede decir, why, because, ¿por qué, Hernán? Porque no han reconocido al Señor como Señor y Salvador.
Por lo tanto, no pueden llegar aquí a ser engendrados. Son creación. Fue una creación que Dios hizo. Pero ahora nosotros somos una nueva creación, engendrados en el Espíritu. Ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Dios nos engendró. Amén. Si apenas voy por el 2. Nueva identidad en Cristo. Y son 9. Ya con esta lo dejo. Nueva identidad en Cristo. Mire lo que dice ahí. La nueva identidad en Cristo nos hace a nosotros nueva creación en Cristo. La nueva identidad en Cristo, lo que nos está enseñando es que nosotros somos creados por Dios en Cristo. No de papá ni de mamá. Porque le dicen a Jesús, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Y el Señor se les queda viendo a los discípulos y dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Tu madre y tus hermanos, María. Me imagino que le dijeron, ¿va? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Ahí los dejó paralizados a todos. Quiere decir de que nosotros somos nueva creación en Cristo Jesús. Somos familia en Cristo Jesús. Porque usted y yo hacemos la voluntad del Padre. Somos familia, somos hermanos. A las hermanas mayores, veámoslas como nuestras madres. A las hermanas que están de nuestra edad, veámoslas como nuestras hermanitas. Y a las hermanas que están menores que nosotros, como hijitas, como hermanitas pequeñas. Respeten a los jóvenes, respeten a los niños, respetémonos unos a otros. Que los jóvenes, los niños, los adultos, que los niños, los jóvenes y adolescentes respeten a los adultos. Y estamos para ayudarnos. Amén. Somos una familia en Cristo. Somos una nueva creación en Cristo. Ahora, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno dice, está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí vemos más de uno. Aquí vemos más de uno. Porque entonces, mire, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ya no recuerda el pasado. Que viene de una vida desordenada. Donde ya no valía nada. De ahí lo sacó el Señor. No se acuerde de eso. Que su papá y su mamá lo abandonaron cuando estaba recién nacido. Tranquilo, hombre. Ahí estaba Dios, lo rescató de ahí. No lo dejó morir porque quería que hoy le sirviera. Ahora, reconociendo de dónde nos ha sacado el Señor, permanezcamos firmes y fieles delante de Él, mis amados hermanitos. Amén. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Desde que usted y yo recibimos a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador, de ahí empezaron todas las cosas nuevas. Vamos avanzando, haciendo cosas nuevas. Aunque pareciera que estamos haciendo las cosas antiguas, las cosas viejas. Es que el enemigo puede manipular el pensamiento y creer que no hemos avanzado, creer que no estamos haciendo nada. Pero bien, Dios está cambiando de adentro para afuera. Ahora, Cristo vive en nosotros. Acuérdate que somos nueva creación. Gálatas 2:20. Con Cristo hemos sido crucificados. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en Él, que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A ver, leamos otra vez.
Con Cristo he sido crucificado. Y usted me va a decir, ¿cómo que fui crucificado en Cristo? Cuando aceptamos a Cristo, cuando bajamos a la guagua bautismales, ahí murió el viejo Hernán, ahí murió el viejo, ponga su nombre. La vieja iba así, pero soy muy golpeado. La vieja vida, ¿va? Con Cristo hemos sido crucificados y ya no soy yo el que vive, ya no somos nosotros, sino que Cristo vive en cada uno de nosotros, vive en mí, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Y la vida que ahora vivo en la carne, porque todavía estamos carne, todavía no somos luz, si me corto aquí sale sangre, somos carne todavía. Pero esta carne, esta sangre se los va a quitar y nos van a dar luz, luminoso vamos a hacer. ¿Alcanza a ver los focos ahí? ¿O solo ve la luz? Bueno, un ejemplo, ¿va? Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Por fe. ¿Qué es la fe? ¿Ah? Es recibir, das por recibido lo que todavía no ha llegado. Es esperar lo que todavía no ha llegado. Digamos que Jesús viene pronto. Cuando dicen amén, Jesús viene pronto. Por fe lo esperamos. Por fe ya lo recibimos que ahí viene. Ahora, mire, y dice, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo no estaba cuando Jesucristo estaba en la tierra. Todavía no lo había recibido. No lo conoció. Pablo fue después, como un abortivo, dice que lo rescató el Señor. Nació fuera de tiempo. Y mire quién llegó a ser un perito arquitecto de la iglesia. Y ahora 14 cartas, epístolas que nos están enseñando todas estas bellezas, todos estos misterios que el Espíritu Santo le dictó. Y él no escribió, sino que tenía un escriba, según la historia, ¿verdad? Entonces nuestra vida está escondida en Cristo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. O sea, para llegar a Dios Padre, necesitamos meternos en Cristo. Para que Cristo, al meterse en el Padre, ahí vamos nosotros también. O sea que en el tribunal del trono blanco, en el trono blanco, ahí el juicio final, nosotros no vamos a estar ahí porque vamos a estar en Cristo y Cristo va a estar al lado del Padre. No es que nos metamos, sino que nos pusimos bajo su cobertura, bajo su gobierno. Entonces todos los que estamos bajo el gobierno de Dios, de Jesús, tenemos el manto, lo está cubriendo el Señor. Ese manto nos va a llevar, esa cobertura nos va a llevar y vamos a entrar en la cobertura del Padre. Por eso vamos a entrar en el Padre. Vamos a entrar en esa atmósfera del Padre, lo cual nosotros no vamos a ser juzgados para la perdición eterna, sino ya nos galardonaron, para cuando lleguemos ahí ya estamos en la eternidad. Pero para eso, respirando a fondo, amados, y no dejar de luchar por su salvación aquí en la tierra, para poder llegar hasta allá. Entonces, Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, nuestra vida, Cristo es nuestra vida. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, porque vamos a estar bajo ese gobierno de Dios. Vamos a estar adentro. Él se va a manifestar en gloria al Señor. Y como la iglesia está bajo su cobertura, estamos en Él, también nosotros vamos a ser glorificados. Pero amado, hay que pelear la batalla aquí. No se dé por vencido.
¿A quién tenemos que pelear la batalla, amado? No unos con otros, sino uniéndonos. ¿Cuándo fue que me invitaron un caldazo de res? ¡Qué belleza! Que después ya no puede dormir. Ayer fue, no. Miércoles. Por cierto, en julio cumplo años, así que... Nada. Vamos a matar una vaca. Se van a enojar los hindúes. Están matando a su Dios, para decir. Muy bien. Que esto es lindo, amado. El Evangelio es lo más hermoso que nos pudo haber pasado a nosotros. Que Cristo nos haya alcanzado fue lo más hermoso que hemos tenido como seres humanos, amado. De veras. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Todo eso es idolatría y Dios se enoja que su pueblo sea idólatra. Hijos guiados, ya con esto me despido. Hijos guiados por el Espíritu. Nosotros somos guiados por el Espíritu, amado. Si nos dejamos, ¿va? Híjole, que es tan bonito, ¿va? Cuando ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Dios, guiados por el Espíritu Santo. Hijos guiados por el Espíritu Santo. Romanos 4:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales, usted y yo, son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Porque Dios nos lleva, el Espíritu Santo Dios nos lleva a la presencia del Padre. Romanos 8:15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. No temáis, no tenga miedo. Enfrentemos esa situación, por muy fea que sea. Sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, papito, Abba Padre. Abba, Abba, dicen los niños cuando quieren hablar, Abba, Abba. Es lo primero que dicen, papá. Pero le están diciendo al Señor, le están diciendo, papito, papito. Aquí estoy, papito. Así lo adoran los niños al Señor. Ya cuando empiezan a hablar, dicen papá, le dicen al papá biológico, papá. Pero mientras ellos están balbuceando, dicen, y entonces nosotros entendemos que está diciendo, papito, papito lindo, le están diciendo al Señor. Entonces usted cuando se dirige al Señor, dígale, papito, Padre, aquí estoy, perdóname, ayúdame, dame fuerzas. Ayúdame a transformarme en lo que tú quieres que me transforme, que esa metanoia, que ese cambio de mente se realice. Entonces, mire, Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio, mire, ¿de quién? A nuestro espíritu, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Entonces, ¿qué espíritu? El Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu lo sabe. Lo único que no lo saben son los que están muertos. No estamos hablando de los que están bajo la tierra, sino los que no han recibido a Cristo, que su espíritu todavía está muerto. No han recibido a nuestro Dios, a nuestro Cristo como Señor y Salvador. Entonces no lo pueden recibir, no pueden decir somos hijos de Dios. Muchos pueden decir soy hijo de Dios y soy hijo de Dios. Y yo le podría decir, amén, sos hijo de Dios. Pero para que llegues a ser hijo de Dios necesitas recibir a Cristo como Señor y Salvador y nacer de nuevo. Sí, a mí me bautizaron cuando estaba chiquito, pero no sabía nada. Ni siquiera te invitaron al bautismo.
Ah, que te enfermaste, te dio una gripa ahí cuando estabas tiernito, no sabías nada. Estabas puro delante del Señor, no tenías maldad. Pero cuando empezó el niño a dejar de ser niño, a saber a qué año, a los 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 o a los 20 dejó de ser niño, ya tiene que recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador, porque hay maldad en esa persona. No sabemos cuándo deja de ser niño un niño. Hay niños que a los 20 años todavía son niños, andan jugando ahí, pero esos son casos especiales, ¿verdad? Pero hay niños niños de 6 años que ya tienen una mentalidad, amados, que ya quieren saltar las trancas a esa edad y decir, yo puedo, yo quiero, yo, ¿y qué pues? A mí nadie me detiene. No, hombre. Ya es necesario que acepten a Cristo como Señor y Salvador y nazcan de nuevo. Y enseñarle, ¿verdad? Y enséñale todo lo que ha de saber. Muy bien, el Espíritu entonces el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, nos dice, nos aconseja que somos hijos de Dios. Y entonces en el 8:17 dice lo siguiente: y así hijos, y sí hijos, como afirmando, ¿verdad? Y sí hijos, también herederos, no solo hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, que vamos a reinar junto con Cristo. Si en verdad, pero aquí va lo que necesitamos hacer para lograr esto, ¿va? Si en verdad padecemos con Él. Mira, hay gente que la palabra los confronta. La palabra los confronta y están ahí en la silla que como que se quieren ir, no se quieren ir. Y nomás termina el servicio y se van y ya no vuelven a la iglesia, pues los confrontó. No aguantan nada, dije yo. ¿Qué tal si un servidor le cierra la puerta en la cara y no lo deja entrar? Ya no viene. Pero eso no va a pasar. Amados servidores, ustedes son la autoridad de esta iglesia, así que atiéndanlos bien, ámenlos, respétenlos. Si no les dan la mano para saludarles, no se preocupe, usted ya está vacunado contra esas cosas. Si en verdad padecemos con Él, al fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces hay un requisito que hay que padecer, Mire, yo conozco varios de ustedes que han padecido por Cristo unas terribles situaciones que le han venido, pero aquí están firmes y fieles delante del Señor, aportando, sirviendo, estar ahí. Cristo les ama, amados. Nunca vaya a olvidar eso, nunca vayamos a olvidar eso, que Cristo nos ama. ¿Cuántos amados del Señor aquí en la casa del Señor? ¿Usted es amado? Entonces amé. De lo que ha recibido, de eso de. Yo sé que si usted, cualquiera de ustedes que son bien importantes y son valiosos delante del Señor, me invitan a su casa a orar o a conversar, que quieren que platiquen conmigo, les aseguro que hasta un cafecito con pan me dan. No me dejan ir vacío. Además que ahora se está creciendo el púlpito, ¿verdad? Entonces, mire, démosle gracias a Dios y seamos agradecidos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Dele al Señor lo que el Señor ha enviado para esta casa, no se quede con ellos. Ha enviado esa revelación. Pastor, fíjate que yo tengo una palabra que quiero dar a cierto hermano. A ver, dímela. Que me dijo que le diera estos $100 a mi hermano porque está padeciendo. ¿Será que se los doy? Ni me pregunte, déselos, porque él lo necesita. Y aunque se vea que anda bien, trajeado, bien enzapatadito, las necesidades son tremendas. Mire, yo padecí una situación difícil
ya, se me ocurrió comprar un carro del año. Porque el apóstol oró y bendijo a todos.